Bien, vamos a comenzar la segunda parte de esta entrega que tiene que ver con la mecánica ventilatoria, específicamente la segunda de dos partes de esta clase. Y específicamente hoy día vamos a tratar los temas relacionados a ya las propiedades dinámicas de las vías respiratorias y del sistema respiratorio, específicamente cuando los pulmones están cambiando de volumen, o en el caso de cuando están cambiando de volumen, significa que en ese momento está existiendo flujo aéreo, ya sea un flujo hacia afuera durante la expiración o hacia adentro durante la inspiración. Como ya habíamos revisado las propiedades del sistema circulatorio y en la ecuación de Poiseuille y en algunas leyes asociadas con los estudios de Newton, el flujo aéreo va a ser directamente proporcional a la diferencia entre las presiones alveolar y atmosférica, o sea, el delta P. Va a ser directamente proporcional a las diferencias de presión alveolar versus la presión barométrica o atmosférica, pero a su vez va a ser inversamente proporcional a la resistencia total en las vías aéreas. Por lo tanto, el flujo va a ser proporcional a la presión de conducción o delta P, pero inversamente proporcional a esta resistencia total en las vías aéreas. En el pulmón, a diferencia de en el sistema circulatorio, el flujo aéreo se define como un flujo transicional. Este flujo transicional es el que ocurre en la mayor parte del árbol traqueobronquial. Sabemos que el fluido a través de un tubo va a ser laminar cuando las partículas que pasan por un punto en particular tienen siempre la misma velocidad, siempre la misma dirección, específicamente cuando hablamos de un fluido newtoniano. En un fluido no newtoniano como la sangre, como el aire, específicamente en función de su viscosidad, se van formando láminas, específicamente láminas que tienen una forma concéntrica, y las láminas sabemos que van más cercanas a las paredes del tubo por este efecto de resistencia que oponen las paredes del tubo, en este caso las vías aéreas, avanzan con una velocidad menor, ¿ya? Teniendo una velocidad casi cero en las láminas más cercanas a las paredes del tubo. Y por el contrario, las capas que están más cercanas al centro del tubo con una mayor velocidad. Por lo tanto, se genera este mismo flujo que nosotros encontramos, este mismo perfil de flujo que nosotros encontramos en el sistema circulatorio, en el flujo sanguíneo, en el flujo del aire, ¿ya? El aire avanza también de esta forma en partes del árbol traqueobronquial, específicamente en las vías aéreas que son más rectas. Sabemos que esto puede cambiar si es que la velocidad de un fluido aumenta hasta un valor crítico, específicamente cuando hablamos de este número de Reynolds cuando supera el valor de 2000. El flujo aéreo se vuelve turbulento, el fluido en realidad, el movimiento del fluido se vuelve turbulento, generando corrientes locales de manera bastante irregular, especies de torbellinos que se forman de manera azarosa y con esto aumentando considerablemente la resistencia al flujo. Esto es lo que generaba que el aumento en la velocidad, el aumento en el flujo tuviera una relación lineal hasta el punto de alcanzar el valor del número de Reynolds superior a 2000. Superior a eso se perdía esa relación lineal entre el delta P y la velocidad de flujo, y la velocidad del flujo se tendía a estancar, independiente de aumentar el delta P. En las vías aéreas se va a mezclar una situación particular, ya que las vías aéreas no son tubos rectos, sino que en cada cierto tiempo dan origen a una generación nueva del árbol bronquial y por lo tanto se bifurcan. El flujo aéreo va a ser laminar en las porciones más rectas del tubo, y en el momento de encontrar una bifurcación el flujo se va a hacer turbulento. Turbulencias que se van a resolver en el momento de encontrar nuevamente otra porción más recta del tubo, las que posteriormente nuevamente se van a generar turbulencias en el momento de encontrar una nueva bifurcación. Por eso es que el flujo se denomina flujo transicional, ya que va cambiando, va en transición entre flujo laminar y flujo turbulento, para volver a ser laminar y volver a ser turbulento en el momento en que encuentra una bifurcación. Cuando el flujo es laminar, sabemos que el flujo aéreo va a ser proporcional al delta P
y por lo tanto genera bastante poca resistencia y por lo tanto requiere relativamente poca energía. Cuando el flujo es transicional se debe generar un pequeño aumento en el delta P para producir el mismo flujo, debido a esta formación de turbulencia, de torbellinos que genera mayor resistencia. Cuando el flujo sabemos que es turbulento, este obviamente va a ser proporcional a la raíz cuadrada del delta P, como lo vimos en la imagen anterior, y por lo tanto esto es lo que indica, o esto es lo que nos muestra que el flujo turbulento es el que genera más resistencia, ya que el delta P está bajo la influencia de una raíz cuadrada. Por lo tanto, para generar el mismo flujo se necesita un mucho mayor delta P. ¿Cuál es la implicancia de este tipo de flujo? ¿Ya? Que no es ni laminar ni turbulento, sino que va cambiando de uno a otro. La implicancia en realidad es el esfuerzo que se necesita para poder realizar la ventilación, ya que con un flujo exclusivamente turbulento, generar el delta P sería bastante trabajoso. O sea, tendríamos que exigir a nuestra bomba respiratoria para generar un mayor gradiente de presión. En el caso del flujo transicional es un flujo que tiene una resistencia intermedia entre el laminar y el turbulento. En algunas partes de las vías aéreas, específicamente en la tráquea, donde tenemos el mayor radio de la vía aérea y un segmento bastante lineal, se pueden alcanzar velocidades extremadamente altas, como cuando aumentamos nuestra ventilación durante la realización de ejercicio o durante estos actos reflejos como son la tos y el estornudo. La ley de Poiseuille-Hagen establece que cuando el flujo es laminar, es decir, cuando las partículas se mueven suavemente en la misma dirección en estas capas concéntricas, la resistencia de un flujo va a ser proporcional a la viscosidad del gas y al largo del tubo. Quiere decir que si la viscosidad aumenta, la resistencia aumenta, y si el largo del tubo aumenta, la resistencia también aumenta. Pero es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Qué quiere decir? Si el radio del tubo aumenta, la resistencia disminuye. Sin embargo, en el sistema respiratorio se da una situación bien particular, relacionada sobre todo con las vías de más pequeño calibre. Las vías de más pequeño calibre contribuyen escasamente a la resistencia total en pulmones de sujetos sanos. Según la ley de Poiseuille, el radio va a ser inversamente proporcional, o sea, la resistencia va a ser inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Por lo tanto, si el radio disminuye, la resistencia de las vías debe aumentar. ¿Cómo entonces es que las vías aéreas de más pequeño calibre contribuyen muy poco a la resistencia total? Y esto es simplemente debido a la distribución de las resistencias en el árbol bronquial, que tienen una orientación que hace que esas resistencias se sumen no como un circuito en serie, sino como un circuito en paralelo. Por lo tanto, la resistencia total va a ser incluso menor que cada una de las resistencias en total. Eso entonces es lo que permite que en sujetos sanos la resistencia de las vías aéreas de menor calibre sea muy escasa. Tanto es así que si nosotros comparamos a un sujeto normal, si vemos acá en la faringe y laringe, tenemos una resistencia de 0,6 centímetros de agua por litro por segundo. En las vías aéreas de más de 2 milímetros de diámetro la resistencia es bastante similar. Pero si nos fijamos en las vías aéreas de menos de 2 milímetros de diámetro, las más pequeñas, la resistencia es solo la mitad, para una resistencia total de las vías aéreas más bajas de 1,5 centímetros de agua por litro por segundo. Si lo comparamos en un sujeto con EPOC, una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a darnos cuenta que la resistencia en la faringe y en la laringe se ven más o menos similares. En las vías aéreas de más de 2 milímetros de diámetro, la resistencia tiende a aumentar, se ve aumentada pero levemente, de 0,6 a 0,9. Pero donde se ve el mayor aumento es específicamente en estas vías aéreas de menos de 2 milímetros de diámetro. Es una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica caracterizada por enfisema, por ruptura del parénquima pulmonar de estos tabiques interalveolares y la acumulación de aire en estos espacios. Se genera pérdida del sustento de estas vías y por lo tanto aumenta considerablemente la resistencia, para una resistencia total en las vías aéreas de 5 centímetros de agua por litro por segundo, o sea, varias veces más que la resistencia normal.
Aquí tenemos los alvéolos de un sujeto normal. Y aquí tenemos una microscopía electrónica de un sujeto con enfisema en etapas iniciales. ¿Cómo afecta la ruptura total de estos tabiques en algún momento? Va a permitir que esta vía, en este caso es una vía que tiene una estructura normal, donde vemos la vía aérea, vemos las paredes de la vía aérea con estas rugosidades características, y vemos la vía aérea sustentada por todos estos tabiques que vemos acá, que no son otra cosa que los tabiques interalveolares, que le ofrecen un sustento importante, un sustento que podríamos llamar sustento de tracción radial. Ellos ejercen tracción por tener la característica de este recobro elástico asociado a la matriz extracelular que forma esta parénquima pulmonar, estos tabiques interalveolares. Y además el hecho de la tensión superficial, por lo tanto todos los alvéolos quieren colapsar. Por lo tanto esta vía aérea se ve sometida a fuerzas que traccionan radialmente en todo sentido, o sea, en todas direcciones. Y por lo tanto le prestan el sustento para que esta vía aérea se mantenga abierta. Sobre todo si pensamos en las vías aéreas de más pequeño calibre, que son vías aéreas que carecen de cartílago, porque son bronquiolos y por lo tanto dependen de ese sustento, de esa tracción radial para mantenerse abierta. En este caso vemos el aumento de estos espacios aéreos en este sujeto con enfisema. Aquí vemos las rupturas importantes que hay en el parénquima, en estos tabiques interalveolares, la acumulación de espacios de aire en estas zonas, lo que se genera con el enfisema, y por lo tanto la pérdida de sustento radial de las vías aéreas, y por lo tanto lo que genera este colapso importante en estas vías aéreas. Situación que más encima se agrava con los cambios de volumen pulmonar. Ya vamos a ver cómo esto complica aún más cuando se generan cambios de volumen pulmonar. Desde el punto de vista de la resistencia en las vías aéreas, hay varios factores que regulan la resistencia. Hay factores que simplemente no pueden cambiar de manera tan importante como el sistema cardiovascular, específicamente la composición de la sangre es un factor importante, ya que la viscosidad sabemos que afecta de manera importante a la resistencia a nivel de los vasos sanguíneos. Aquí el aire atmosférico no cambia mucho su viscosidad, por lo tanto son otros factores los que influyen de manera más importante, específicamente el radio, ¿no? Y el radio, el grado de broncoconstricción o broncodilatación por contracción o relajación del músculo liso bronquial, está regulado por nuestro sistema nervioso autónomo. Es por eso que el tono vagal, la histamina, así como también un volumen pulmonar reducido, aumentan la resistencia en las vías aéreas. El nervio vago, que es parte de nuestra porción parasimpática en nuestro sistema nervioso autónomo, libera acetilcolina. Esa acetilcolina va a tener su efecto en receptores muscarínicos de tipo M3, que están presentes en el músculo liso bronquial. El resultado va a ser una broncoconstricción que va a aumentar la resistencia en las vías aéreas. El receptor muscarínico M3 gatilla señalización que finalmente va a terminar con un aumento de los niveles de calcio intracelular, lo que va a gatillar entonces en este músculo liso bronquial la contracción. Broncoconstricción entonces que disminuye el radio y por lo tanto, como tiene una relación inversa con la resistencia, al disminuir el radio se ve aumentada la resistencia. Algunos agentes irritantes como el humo del cigarrillo también pueden desencadenar una broncoconstricción refleja. Aquí tenemos la vía de señalización del receptor muscarínico M3. Si vemos acá, está involucrada un receptor que es un receptor acoplado a proteína G, donde específicamente tenemos la activación de la fosfolipasa C, que sabemos que por los intermediarios que generan la degradación de un fosfolípido, tenemos activación de la vía del IP3, el diacilglicerol. El diacilglicerol estimula la proteína quinasa C, y el IP3 en estimular sus receptores a nivel del retículo permite la liberación de calcio, lo que va a gatillar entonces la contracción. Sin embargo, opuesta a la acción del nervio vago, la división simpática de nuestro sistema nervioso autónomo puede liberar norepinefrina, generando broncodilatación.
Si bien este es un efecto importante, más importante es el efecto de la epinefrina, ¿ya?, liberada por la médula adrenal, que es un mejor agonista beta 2, ya que las catecolaminas estimulan receptores beta 2 a nivel del músculo liso, ¿ya?, específicamente el músculo liso bronquial, y por lo tanto, por la vía del AMP cíclico van a disminuir los niveles de calcio y generar por lo tanto una relajación del músculo liso bronquial, generando entonces una broncodilatación y como consecuencia entonces una disminución en la resistencia al flujo. La histamina puede contraer los bronquiolos y los ductos alveolares, así como también el efecto que tienen los leucotrienios, que también es broncoconstrictor. El salbutamol es un fármaco que se denomina un simpático mimético, imita la acción de las catecolaminas liberadas por el sistema nervioso simpático. Puede estimular receptores beta 2, por lo tanto se habla de que es un agonista beta 2 adrenérgico. Su efecto, de la misma forma que un beta 2, que un agonista beta 2, como la norepinefrina o la epinefrina, su efecto va a ser la relajación del músculo liso bronquial mediante la disminución de la concentración de calcio intracelular. También estimula otras vías como la inhibición de la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienio a nivel local. Por lo tanto, eso también tiene a la larga un efecto broncodilatador. Aquí está la vía de señalización entonces del receptor beta 2 adrenérgico estimulado por las catecolaminas, así como también por el salbutamol. También tiene un inicio, el receptor beta 2 también es un receptor acoplado a proteína G, pero que activa la vía de la adenilato ciclasa, que aumenta los niveles de AMP cíclico, activa a la proteína quinasa A, disminuye la actividad de esta quinasa de la cadena ligera de la miosina, presente en el músculo liso, en las células del músculo liso, y por lo tanto va a haber una relajación finalmente del músculo liso bronquial. A pesar de la regulación del sistema nervioso autónomo, la principal influencia sobre la resistencia en las vías aéreas, o el principal factor, el principal determinante de la resistencia en las vías aéreas, es el volumen pulmonar. En esta gráfica podemos ver que en los ejes tenemos el abscisa al volumen pulmonar, un volumen pulmonar aquí 0 y aquí un volumen pulmonar que va aumentando, y en el eje de la ordenada tenemos la resistencia en las vías aéreas. Si vemos la relación que se genera en la forma de la curva, vemos que a volúmenes pulmonares bajos, la resistencia en las vías aéreas es una resistencia elevada, y a volúmenes pulmonares elevados, la resistencia disminuye. O sea, podríamos decir que el volumen y la resistencia tienen una relación inversamente proporcional. Quiere decir que el volumen genera cambios inversos en la resistencia. Mientras más volumen, menos resistencia. Mientras menos resistencia, más volumen. Bien, entonces, ¿a qué se debe esta relación inversa que se genera entre el volumen pulmonar y la resistencia a las vías aéreas? Si vemos esta imagen, ¿no?, esta estructura representaría podríamos ir a nuestro pulmón. Esta circunferencia, este círculo central representaría a nuestra vía aérea, cualquiera de las vías aéreas, ¿ya? Podríamos decir que representa la totalidad, la globalidad de las vías aéreas. Y estas especies de resortes que están conectados representarían al parénquima pulmonar ejerciendo su efecto de tracción radial sobre las vías aéreas. Por lo tanto, ¿cuál es el rol que juega el volumen pulmonar? Cuando aumentamos el volumen pulmonar, aumenta la tracción, aumenta el recobro elástico, ¿ya?, de la caja torácica, y por lo tanto el pulmón se expande, a expensas, ¿no es cierto?, de la tendencia normal del pulmón, que es al colapso. Sin embargo, esa expansión pulmonar genera que todos los alvéolos se expandan y traccionen de manera radial y ayuden incluso a la apertura de los otros alvéolos vecinos mediante este efecto de tracción radial, producto que el pulmón se está expandiendo. Y por lo tanto, al generar ese efecto de tracción radial, también ejercen ese mismo efecto sobre las vías aéreas, permitiendo entonces su apertura.
y por lo tanto un aumento en el radio. Por lo tanto, a medida que va aumentando el volumen pulmonar, cada vez va disminuyendo la resistencia. Quiere decir que, si lo pensamos de una manera, podría decir más simplista, podríamos decir que el aire, a medida que va entrando, el aire cada vez va entrando más fácil. Producto de que al entrar el aire aumenta el volumen pulmonar y eso cada vez va disminuyendo progresivamente la resistencia. Por lo tanto, el pulmón, si es que nosotros hacemos una inspiración voluntaria máxima y nos quedamos ahí estáticos, en ese momento donde el volumen pulmonar es mayor, podemos decir que la resistencia en las vías aéreas es mínima. Sin embargo, cuando yo expiro, al expirar, al disminuir el volumen pulmonar, va disminuyendo la tracción radial y por lo tanto las vías aéreas tienden a perder ese efecto de tracción radial y cada vez van disminuyendo más su calibre. Por lo tanto, a medida que disminuye el volumen pulmonar, disminuye el radio efectivo de las vías aéreas. Sobre todo pensemos en estas vías aéreas que no tienen el sustento dado por el cartílago y por lo tanto eso entonces hace que aumente la resistencia. Podríamos decir entonces, y de la misma forma asociarlo a la inspiración, que durante la expiración el aire mientras va saliendo cada vez es más dificultosa la salida del aire a medida que va disminuyendo el volumen pulmonar. O sea, mientras más aire sale, cada vez le cuesta más salir por este efecto. Esto lo podemos apreciar en esta gráfica que representa en realidad son 4 maniobras, pero relacionadas con una técnica asociada a una espirometría, que es un examen funcional para medir tanto volúmenes aéreos como flujos aéreos, ¿ya? Como volúmenes pulmonares como el flujo aéreo, asociarlo y darle ciertas características. En este caso esto es una maniobra que se llama maniobra de capacidad vital forzada. ¿En qué consiste? De manera general se le pide al paciente respirar en un espirómetro, una especie de turbina que detecta el volumen y el flujo, la velocidad con la que se mueve el aire, ya sea entrando y saliendo. Y se le pide una técnica que se denomina capacidad vital forzada. ¿Qué significa? Se le pide realizar una inspiración máxima, por lo tanto el paciente va a contener su capacidad vital completa en sus vías respiratorias, y partiendo desde ahí se le pide una expiración forzada máxima. O sea, se le pide que sople lo más fuerte que pueda por el mayor tiempo posible, ¿ya? Considerando como mínimo 6 segundos de expiración. Y se detecta tanto el volumen expirado como el flujo, que quiere decir qué tan rápido salió, a qué velocidad salió el aire. Entonces nosotros acá tenemos en este eje, en el eje de la abscisa, el volumen pulmonar, pero expresado como un porcentaje de la capacidad vital. Quiere decir, acá tenemos el 100% de la capacidad vital, acá tenemos el 0. ¿Y por qué la maniobra parte al revés? ¿Por qué la escala está al revés? Porque como es una maniobra expiratoria, se cuenta desde que el sujeto está con el 100% de su capacidad vital en las vías respiratorias. Y de ahí la capacidad vital va saliendo hasta alcanzar el 0, porque el aire va saliendo, ¿no es cierto? Y los pulmones expulsan su capacidad vital. Por lo tanto, en las vías aéreas del paciente queda el 0% de su capacidad vital. ¿Y por qué no la pulmonar total? Porque sabemos que el volumen residual no puede ser expirado. Y a eso se le contrasta con el flujo expiratorio, qué tan rápido salió el aire. Entonces, esta es la curva de un sujeto al cual se le pidió realizar esta maniobra de capacidad vital en 4 instancias distintas. En la primera, la curva A, se le pidió realizar esta maniobra de capacidad vital forzada, pero de manera lenta, no con un máximo esfuerzo, sino con un esfuerzo bastante bajo. Se le pidió que tome todo el aire que pueda, expire y bote todo el aire de manera lenta, todo el aire que pueda. Y el sujeto, ¿no es cierto?, registra su capacidad vital. El flujo no es un flujo importante, no es un flujo elevado. En la maniobra B se le pidió realizar un esfuerzo ligeramente mayor, por lo que nuevamente se registra su capacidad vital, pero con un flujo ligeramente mayor. En la curva C, nuevamente se le pide aumentar el esfuerzo expiratorio, por eso es que se registra un flujo expiratorio mayor. Y en la curva D, es la curva correcta donde se le pide al sujeto realizar el máximo esfuerzo, o sea, la curva más similar a una espirometría clínica normal.
¿Por qué se le pidió realizar estas 4 maniobras podríamos decir, con esfuerzos expiratorios crecientes? Simplemente para comprobar y para demostrar que esta curva tiene 2 zonas. La primera, que es esta zona de acá, asociada al flujo máximo, que se denomina zona dependiente del esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más esfuerzo hizo el sujeto, mayor fue el flujo expiratorio alcanzado. Por eso es que depende del esfuerzo. En esta zona el flujo es dependiente del esfuerzo. Sin embargo, en esta zona de acá, si ustedes se fijan, en esta zona de aquí, las 4 curvas alcanzan una pendiente bastante similar. De hecho, prácticamente se juntan las 4 curvas. La pendiente es exactamente la misma en cuanto al descenso en la velocidad del flujo. Y este descenso en la velocidad del flujo, o el flujo en esta zona, se denomina zona independiente del esfuerzo. O sea, da lo mismo el esfuerzo que haya hecho el sujeto. Si fue un esfuerzo mínimo, fue un esfuerzo máximo, el flujo en esta zona se comporta de esa forma de manera independiente al esfuerzo. ¿A qué se debe este comportamiento? Porque esta zona es dependiente del esfuerzo y esta zona es independiente del esfuerzo. Tenemos que asociarlo al concepto anterior, que la resistencia al flujo tiene una relación inversa con el volumen pulmonar. Por lo tanto, cuando el sujeto parte la expiración, el sujeto parte de una condición de inspiración máxima, o sea, el sujeto está conteniendo la capacidad pulmonar total en sus vías respiratorias. Por lo tanto, en ese momento, la resistencia al flujo es mínima. Y cualquier esfuerzo expiratorio desde ahí va a poder alcanzar, producto de esa resistencia mínima, va a poder alcanzar flujos muy muy elevados. Y es por eso que en esos momentos el flujo es dependiente del esfuerzo. O sea, mientras más fuerte expira el sujeto, mayor va a ser el flujo alcanzado en esos momentos. Porque la resistencia al flujo es mínima. Lo más factible para poder alcanzar flujos muy elevados. Sin embargo, ¿qué va pasando a medida que el sujeto va expirando? A medida que el sujeto va expirando, va perdiendo volumen pulmonar. Y al perder volumen pulmonar, la resistencia cada vez va aumentando. O sea, el volumen pulmonar va disminuyendo, pero la resistencia al flujo va aumentando por el efecto de que al perder volumen pulmonar, perdemos este efecto de tracción radial. Las vías aéreas cada vez van disminuyendo su calibre, cada vez van tendiendo al colapso. Y por lo tanto, en esta zona, el esfuerzo expiratorio ya no es un factor importante, sino que aquí simplemente es el comportamiento de las vías aéreas, cómo ellas van disminuyendo su calibre, a qué ritmo, a qué velocidad van disminuyendo su calibre, el que me marca la zona independiente del esfuerzo, que tiene una pendiente normal más o menos similar a esta. Cualquier cambio en la resistencia en ese momento me está indicando un cambio en la resistencia en las vías aéreas debido a algún factor que puede ser, por ejemplo, una broncoconstricción, un aumento en la resistencia. Bien, como para resumir entonces el flujo, o para resumir el ciclo respiratorio, sabemos que durante la inspiración cada vez va a disminuir la presión intrapleural, o sea, la presión intrapleural se hace cada vez más negativa. Esto causa que la presión alveolar también se haga temporalmente negativa. Recuerden la ley de Boyle, si el volumen aumenta, la presión disminuye, y como los pulmones se están expandiendo, el volumen está aumentando, por lo tanto la presión intraalveolar va disminuyendo hasta en algún momento hacerse negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Menor que la presión atmosférica. Durante un ciclo respiratorio en reposo, un sujeto que ventila con un volumen corriente de 500 ml, una inspiración de 500 ml seguida de una expiración, primero se van a generar valores negativos y luego positivos de presión alveolar. En esta gráfica tenemos un análisis del ciclo respiratorio desde varios puntos de vista distintos. Primero del volumen pulmonar, cambios en el volumen pulmonar, cambios en la presión en distintos sectores, alveolar, transpulmonar, presión intrapleural. Específicamente aquí tenemos los cambios de presión alveolar y aquí los cambios en el flujo. Si lo vemos más detalladamente y cómo analizamos esta curva,
Esta curva parte en realidad, este ciclo parte en esta condición A. Y la condición A la vamos a describir como la condición estática, esa condición específica de partida del ciclo respiratorio, donde las fuerzas de recobro elástico se encontraban, podríamos decir, en equilibrio, y por lo tanto la presión intrapleural es cero, la caja torácica no se está expandiendo, tampoco está disminuyendo su volumen, y es por eso que entonces la presión intrapleural se encuentra en ese equilibrio donde el promedio de presión medida en centímetros de agua es de menos 5. Y en ese momento, si tenemos la glotis abierta, la presión barométrica que se ha relativizado en cero es igual a la presión alveolar, que también es cero. Y eso entonces genera, o eso evidencia que no hay un cambio importante en el volumen. Si vemos entonces en este caso la presión barométrica cero, la presión alveolar cero, la presión transpulmonar, que es la presión elástica del parénquima pulmonar, tiene un valor de 5, que es opuesto a la presión intrapleural, lo que demuestra nuevamente este equilibrio, que si yo hago la resta, me va a dar una presión alveolar de 0. Este punto A es el punto que nos encontramos acá, donde el volumen pulmonar, medido en litros, es cercano a los 3.2 litros, o sea, el volumen basal de la capacidad residual funcional. ¿Qué quiere decir? Tenemos de ahí hacia abajo al volumen de reserva expiratorio y al volumen residual. Por eso es que nosotros ventilamos partiendo desde ahí. ¿Qué pasa en la situación B? En la situación B tenemos, ¿no es cierto?, nuevamente la presión barométrica, que no va a sufrir nunca ningún cambio si es que nosotros seguimos a nivel del mar o seguimos en el nivel en que estamos. Pero aquí se está generando entonces un cambio en el volumen del tórax. Se inició la contracción diafragmática, comenzó el aumento en el recobro elástico de la caja torácica, aumenta el volumen torácico y por lo tanto aumenta el volumen pulmonar. La presión del espacio pleural se hace más negativa. Si vemos ahí un cambio de menos 7,5 centímetros de agua. La presión transpulmonar, producto de que el pulmón se va volviendo o se va expandiendo, esa presión de recobro elástico también aumenta. Y va a aumentar no al mismo ritmo que la presión intrapleural. Y por lo tanto la presión transpulmonar va a aumentar a un valor que es menor al aumento en la presión intrapleural. Y se va a generar una presión alveolar negativa. Si hacemos la resta entre la presión intrapleural y la presión transpulmonar, tenemos entonces una presión alveolar de menos 1.25 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir? Una presión más baja que la atmosférica. Lo que genera entonces el delta P, genera el gradiente de presión que permite entonces que el aire ingrese. Y pasamos del punto A al punto B. Punto B que se va a mantener, va a seguir expandiéndose la caja torácica, esta presión alveolar que es negativa, va a seguir siendo negativa. ¿Hasta qué momento? Hasta que deje de expandirse la caja torácica, hasta que alcance su máxima expansión. Estamos hablando de la ventilación a volumen corriente en reposo. Y la caja torácica, al dejar de expandirse, va a dejar entonces de generar este cambio en la presión intraalveolar. Y por lo tanto el aire atmosférico va a entrar hasta el momento en que logre igualar nuevamente la presión del espacio alveolar con la presión atmosférica. Y en el punto C, del punto de vista de los cambios a nivel de la presión, si ustedes ven, la presión transpulmonar ya alcanzó el valor positivo asociado a la presión intrapleural, que es de menos 7.5, por lo tanto si yo hago la resta, la presión alveolar ahora es 0, porque entró todo el aire que tenía que entrar para ese nivel de expansión, para igualar la presión atmosférica con la presión alveolar. Y pasamos entonces del punto B al punto C. Nuevamente otra condición donde no existen cambios de volumen pulmonar. Terminamos de inspirar el volumen corriente y si nosotros sacamos la foto ahí, nuevamente nos encontramos con una presión alveolar de 0. Sin embargo, la presión intrapleural es más baja. ¿Qué pasa posteriormente? Comienza la relajación del diafragma. Comienza el ciclo expiratorio. Recuerden que este sistema acumula energía potencial en el recobro elástico del pulmón
y por lo tanto este sistema de manera pasiva vuelve a la expiración. La presión intrapleural vuelve a su valor de reposo. Sin embargo, la presión transpulmonar va disminuyendo, pero no al mismo ritmo que la presión intrapleural, por lo tanto se genera una presión alveolar en este caso positiva, muy similar al valor negativo anterior, pero entonces esta presión alveolar positiva permite el gradiente, la generación del gradiente que va de más 1.25 a 0, para entonces permitir la salida del aire desde zonas de más presión, en este caso como el alveolo, hasta la atmósfera. Y pasamos de vuelta al punto, bueno, y del punto C pasamos al punto D hasta nuevamente alcanzar el punto A, la condición estática, donde la caja ya volvió a su posición estática, no se expanden ni se contraen los pulmones, quedamos en una condición nuevamente estática, salió todo el aire posible, o todo el aire que tenía que salir, para igualar nuevamente la presión alveolar con la presión barométrica, y nuevamente entonces volver a este punto A, que es esta condición estática, para iniciar otro ciclo ventilatorio. Si vemos la gráfica desde el punto de vista de las presiones, si ustedes ven la presión intrapleural pasa de menos 5 a menos 7,5, se mantiene un tiempo en menos 7,5, vuelve al menos 5, se mantiene en menos 5 y así. La presión transpulmonar, si ustedes ven, va disminuyendo de manera similar y hasta el mismo valor que la presión intrapleural, pero si ustedes ven el cambio no es al mismo tiempo, porque tiene que generarse el recobro elástico. Y ese es entonces el que me genera esta diferencia para poder generar los cambios de presión a nivel del alveolo y por lo tanto generar las compensaciones para igualar la presión. Lo mismo que ocurre acá. Se realizan también desde el punto de vista de la presión alveolar, que primero es negativa y luego es positiva durante el ciclo. Lo mismo que el flujo. Primero el flujo es negativo porque es un flujo de entrada y luego es un flujo positivo que es un flujo de salida, que se mide en litros por segundo. Si hablamos de una ventilación a volumen corriente, los flujos que se alcanzan son flujos bastante bajos de entrada y salida. Estamos hablando de una respiración a volumen corriente, por lo tanto una respiración en reposo. Sin embargo, las diferencias de presión transmural, que es la presión que se define como la presión entre cualquier punto de la vía aérea, y la presión intrapleural, causan que las vías aéreas se dilaten en la inspiración y se compriman en la expiración. Esto es bien característico producto de la tracción elástica que genera el parénquima pulmonar. Sin embargo, las vías aéreas también contribuyen con su presión interna, ya que contienen aire, y por lo tanto generan estos cambios de presión. Sabemos que los factores humorales, la secreción del sistema nervioso autónomo, el caso de acetilcolina, las catecolaminas pueden jugar un rol importante en regular el calibre. Los factores humorales como la histamina, los leucotrienios, etcétera, pueden causar efectos también. El volumen pulmonar, que es el principal factor que regula la resistencia. Existe un cuarto factor que regula el calibre de las vías aéreas y específicamente el flujo aéreo. ¿No? El flujo aéreo altera las diferencias de presión a lo largo de las vías aéreas, generando cambios en esta presión que se define como presión transmural, causando que la vía se dilate o se colapse dependiendo la presión transmural y la presión que nosotros contengamos dentro de las vías aéreas. La presión transmural se define como la presión entre cualquier punto de la vía aérea y la presión intrapleural. Bien, entonces, ¿cómo la presión transmural puede influir en el calibre de las vías aéreas y en la situación que va a pasar en las vías aéreas, y por lo tanto cómo la presión transmural y el flujo aéreo puede determinar cambios a nivel de la resistencia? Si vemos acá, esta es una condición, bueno, son 4 condiciones distintas. La primera es una condición de inspiración. La segunda es una condición donde no hay flujo aéreo, que puede ser atribuida, por ejemplo, a la condición estática de fin de expiración de volumen corriente, ese punto muerto entre un volumen corriente y otro. La situación C es una situación de expiración y la situación D es una situación bastante particular que la vamos a explicar. En esta situación de inspiración, esta situación de inspiración es una inspiración bastante particular porque es una inspiración forzada máxima. O
Es una inspiración bastante importante para alcanzar rápidamente ese límite de inspiración voluntaria máxima. Por eso es que se genera un tremendo gradiente de presión, como vemos acá. Tenemos una presión barométrica de 0 centímetros de agua, pero la presión intrapleural es de menos 20, o sea, un tremendo cambio en la presión intrapleural generada por esta rápida expansión de la caja torácica, que como vemos y como sabemos, la presión alveolar va a estar influida también por la presión transpulmonar, el resultado entre la resta entre la presión intrapleural y la presión transpulmonar. Y como la presión transpulmonar cambia, pero no al mismo tiempo que la presión intrapleural, va a alcanzar exactamente el mismo valor en algún momento, pero lo va a ir haciendo de manera progresiva. En este momento en que la presión transpulmonar es de más 5 centímetros de agua, es decir, el valor de la condición estática, me va a dar resultado de una presión alveolar de menos 15 centímetros de agua. Lo que genera un tremendo gradiente de presión alveolar para que entre el aire rápidamente. ¿Cómo influye la presión transmural? La presión transmural me va a ayudar a mantener abierta la vía respiratoria también, por el hecho de que se genera un gradiente aquí a lo largo de la vía. Y si vemos acá, este gradiente va de menos 15, menos 12, menos 8, aquí hay algunos puntos tomados a lo largo de la vía. Y si vemos aquí, como el resultado de la presión transmural es la diferencia entre la presión en un punto de la vía aérea versus la presión intrapleural, ¿ya? En este caso, la presión de la vía aérea, como vemos acá, es de, en este caso el gradiente de presión hace que la presión en este punto de la vía aérea se dé a menos 12. Si hago la resta entre menos 12 y menos 20, ¿ya? Termino con un valor de 8 positivo. Tengo una presión transmural de 8. Pero tengo una presión de la vía de 12. Por lo tanto, aquí la presión transmural, o la presión de la vía, es menor que la presión transmural. Por lo tanto, aquí la vía se tiende a colapsar levemente. Sin embargo, en este punto siguiente, como vemos acá, si hacemos la diferencia entre la presión de la vía, menos 8, menos 20, voy a terminar con una presión transmural de 12. O sea, una presión transmural mayor que la presión que hay en la vía. Por lo tanto, en este punto, la vía aérea se va a expandir, lo que va a facilitar, por lo tanto, la apertura de las vías aéreas, la expansión de las vías aéreas, y esto va a facilitar también la disminución en la resistencia. Lo mismo que va a pasar en este punto más superior, donde tengo una presión de la vía aérea de menos 4 centímetros de agua. Si le resto con el menos 20, tengo una presión transmural de 16, tremendo gradiente entonces que permite la expansión de las vías respiratorias. Esto también contribuye a la expansión de las vías durante la inspiración. Cuando la condición es de no flujo aéreo, como esa condición estática de fin del volumen corriente, tenemos una presión intrapleural de menos 5, que es el valor de ese promedio en esa condición estática. Tenemos una presión transmural de 5 centímetros de agua. Tenemos una presión alveolar que es resultante de 0. Y por lo tanto, como no hay gradiente de presión, ¿no es cierto?, en todos los puntos de la vía la presión es 0. La presión transmural es de 5 y por lo tanto este sistema se mantiene así estático. ¿Qué pasa durante la expiración forzada? Aquí pasa un fenómeno bien particular. Durante la expiración, también es una expiración forzada, si ustedes ven, se alcanza una presión intrapleural de más 10. ¿Y esto se debe a qué? Ya vamos a ver específicamente qué se debe. La presión intrapleural, que en este caso se alcanza como positiva, esta presión intrapleural positiva se alcanza en momentos donde la expiración es forzada. ¿Qué quiere decir? Donde hacemos un esfuerzo máximo para poder botar el aire con mayor velocidad, como el que se hace durante una maniobra espirométrica. Y esto se debe a que la caja se descomprime tan rápido, de hecho lo hace más rápido que la disminución del volumen pulmonar. Entonces la caja la que influye para que los pulmones disminuyan su volumen. Y por lo tanto este espacio intrapleural se ve comprimido. Y por eso es que la presión intrapleural en este caso aumenta, se hace positiva respecto a la atmosférica. Ahora, ¿qué pasa en este punto? Tenemos una presión intrapleural de más 10. Pero una presión transpulmonar de más 5.
Y como es el resultado entre las dos, tenemos una presión alveolar de 15. ¿Sí? Un gradiente para que el aire salga. Y se va a generar el mismo gradiente de 15, en este caso 12, 8, 4. ¿Sí? Pero veamos qué pasa acá. Si hacemos el cálculo, si ustedes ven acá, yo tengo aquí una presión transmural, o sea, una presión en la vía aérea, que si hago el cálculo, ¿cierto? 12, ¿ya? Menos 10, me quedo con una presión transmural de 2. Pero aquí como tengo una presión en la vía, ¿ya?, que es mayor, esta vía va a tender al colapso. Situación que se acrecenta mucho más acá, porque aquí yo tengo una presión, una mucha mayor diferencia, que aquí tengo un valor de 8 y aquí tengo un valor de menos 2. Porque 8 menos 10, menos 2. Por lo tanto, en este punto, ¿ya?, el valor va a ser crítico. Y la situación, ¿no es cierto?, va a llevar a un colapso en las vías respiratorias. Situación que ocurre de manera normal durante la expiración forzada. Durante la expiración se va a alcanzar un momento en que la vía aérea tiene una presión que es igual que la presión transmural. Y en ese momento en ese punto la vía no se colapsa, ni tampoco se expande, pero en el punto inmediatamente superior, y ese punto se le denomina el punto de igual presión. Pero en el punto inmediatamente superior, la presión de la vía o la presión transmural, la resultante, va a ser menor. Y por lo tanto ahí se va a generar un colapso. Y esto ocurre de manera normal. Durante la expiración, muchas vías, sobre todo las vías más pequeñas, van generando estos pequeños colapsos. Y eso hace también que la expiración sea un fenómeno más lento que la inspiración propiamente tal. Sobre todo cuando existe cierto grado de aumento en la resistencia, como por ejemplo por una broncoconstricción. En condiciones normales ese punto de igual presión se alcanza en vías más centrales, que quiere decir más cercanas a la tráquea y a las vías aéreas con mayor sustento mecánico, como son las vías con bronquio, o las vías bronquiales, que es donde hay cartílago. En un grado de broncoconstricción, ese punto de igual presión, ese gradiente, se alcanza en vías más periféricas, que son más susceptibles al colapso y de hecho tienden al colapso. Eso genera entonces que esas vías se colapsen tempranamente y cada vez cueste más eliminar el flujo aéreo y por lo tanto eliminar ese volumen de aire. Esta consecuencia es la que afecta a las personas con cierto grado de obstrucción bronquial, por ejemplo, asmáticos sufriendo una crisis asmática, producto de la broncoconstricción generada, producto de que durante la expiración disminuye el efecto de tracción radial y además se genera este efecto, se alcanza el punto de igual presión en vías muy periféricas, generando entonces el colapso a ese nivel. Y pensemos entonces que son vías susceptibles al colapso, ya por el hecho de que no tener un sustento mecánico. Por lo tanto, la obstrucción bronquial está definida por ese fenómeno, por la broncoconstricción que lleva el punto de igual presión muy hacia las vías periféricas que son susceptibles al colapso, generando entonces atrapamiento aéreo en las vías respiratorias, prolongando de manera exagerada el ciclo expiratorio, la fase de expiración, al punto de que el paciente probablemente o el sujeto que está con ese grado de obstrucción bronquial siente la necesidad de inspirar incluso antes de haber podido eliminar todo el aire previamente inspirado. Y eso es lo que va gatillando un constante atrapamiento aéreo. Si el sujeto inspira, comienza la expiración y expirar se hace muy trabajoso, muy lento, y nuevamente viene la necesidad de generar una inspiración. Por lo tanto, vuelve a inspirar 500 ml, pero ya quedó con aire atrapado y así sucesivamente. Una técnica utilizada para poder disminuir ese atrapamiento aéreo durante los tratamientos probablemente de rehabilitación, tratamientos kinésicos para
paliar, además de los tratamientos farmacológicos que se realizan en un paciente con una obstrucción bronquial aguda, por ejemplo, una crisis asmática, además de la aplicación de un broncodilatador de acción corta, como el salbutamol. También se utilizan algunas maniobras mecánicas. Y una maniobra efectiva es evitar la pérdida de presión en las vías aéreas y mantener ese gradiente, ¿ya? ¿Cómo podríamos mantener ese gradiente? A mí me gusta poner nuevamente el ejemplo de la manguera, ¿ya? Pensemos en una manguera con sus paredes muy colapsables, como estas mangueras planas, y que solamente se expanden por la presión interna. Supongamos que yo abro la llave pero con muy baja presión, y por lo tanto la presión interna no es suficiente para mantener suficientemente expandida la manguera. Va a salir agua por el otro extremo, probablemente muy lento, y eso hace también que la manguera tienda a estar aplanada, colapsada. La pregunta es, ¿cómo yo podría acumular presión para que la manguera se expanda? Probablemente si yo tapo el extremo por donde está saliendo el agua se va a acumular dentro de la manguera, va a aumentar la presión y va a expandir la manguera. Y por lo tanto probablemente ese efecto me acelera la velocidad de salida del aire en la punta. O sea, presionar la manguera en la puntita va a acumular presión en el sistema y esa presión es la que va a aumentar el flujo. Existe esa misma técnica realizada en pacientes para poder, podríamos decir, desplazar ese punto de igual presión y poder mantener una presión retrógrada en el sistema, o sea, que las vías no pierdan tanta presión, realizando una expiración, ¿ya?, mediante una especie de soplido con los labios fruncidos, como poniendo una resistencia a la salida del aire. Hacer una inspiración y evitar que el aire se escape con gran velocidad y hacer un esfuerzo, como tratar de expirar con fuerza pero poniendo una resistencia en la boca. ¿Cuál es el efecto? El efecto es similar. Ese gradiente de presión no va a ser tan extremo como lo que ocurría acá. Se va a mantener presión en la vía con los labios fruncidos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, es un cambio similar durante la expiración. Acá la misma presión intrapleural. Se genera el mismo gradiente de presión alveolar. Pero si ustedes se fijan, con los labios fruncidos, se mantiene por más tiempo una presión positiva, más elevada. Lo que genera entonces que la presión transmural, ¿ya?, mantenga abierta a mi vía respiratoria por más tiempo para poder eliminar el aire de manera más fácil. O sea, que las vías aéreas no colapsen tan tempranamente ni en vías aéreas tan periféricas. Lo que va a, con el tiempo, ir disminuyendo ese grado de atrapamiento aéreo y, por lo tanto, ¿no es cierto?, ese esfuerzo adicional que se tiene que hacer para poder inspirar. Bien, esto ha sido la segunda parte de esta clase relacionada con la mecánica de la ventilación. Muchas gracias. Nos vemos.